Es arranque de semana, son las 8 de la mañana y ya está con nosotros Sebastián Pérez. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal, Erika? Muy buen día y saludos al auditorio. Sebastián, hemos estado en este fin de semana en un vaivén que involucra al Poder Judicial en este país. Habíamos platicado contigo de manera previa a la división de poderes y por eso quisimos traer este tema a colación. El presidente ha puesto en la mira al Poder Judicial desde hace tiempo. Los ha estado presionando, ha exhibido a jueces porque no dan los dictámenes que él espera o que él desearía, e incluso los ha vendido como corruptos ante la opinión pública, como personas que están liberando delincuentes sin revisar el proceso y cómo se dio, ¿no? Pero ha estado constantemente contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte, ni se diga. Ha intentado intervenir de la mayor manera, sin embargo, pues no ha encontrado todos estos espacios que él quisiera, de acuerdo a lo que entendemos y a lo que él mismo ha dicho durante sus ruedas de prensa matutinas. Pero ahora va con esta reforma al Poder Judicial que, aunque en el papel todavía presenta muchas dudas, en el discurso del presidente tendría alcances tremendos, porque él ha dicho que va a separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, que no los encabezaría la misma persona. Segundo, que el Consejo de la Judicatura lo va a limpiar y se generó un gran escozor el fin de semana y luego salió a aclarar, no, bueno, no lo voy a desaparecer, pero lo vamos a limpiar. Pero no ha quedado claro qué significa esa limpieza. Y a ello se ha sumado la eliminación de los fideicomisos para el Poder Judicial que este fin de semana llevaron a manifestaciones en todo el país, incluyendo a San Luis Potosí, a quienes forman parte del mismo, al considerar que no solo se están limitando sus derechos laborales, sino que se está limitando el ejercicio de su trabajo. ¿Qué está pasando con este tema, Sebastián? Mira, de fondo, Erika, y hay que comprender el auditorio, es que el ser populista o el tener una aceptación social no te hace un estadista. Y efectivamente es el ejercicio del encargo lo que te hace un demócrata o te hace un verdadero estadista. Aquí nuevamente es la figura de un presidente que se la ha vivido en campaña. Y como lo has dicho nuevamente, va a estar con este argumento que es producto del encono de reformas que no pudo poder pasar porque no tiene las 2/3 partes en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, donde va a quererle meter mano a un poder tan importantísimo dentro de nuestra democracia como es el Poder Judicial. Y efectivamente, ¿quién no va a estar de acuerdo en que se limiten todos los excesos de los salarios que puedan tener distintos ministros o distintos jueces? ¿Quién no puede estar a favor de que se pueda auditar el dinero que tienen todas las dietas de toda esta administración que viven dentro del Poder Judicial? ¿Quién no va a estar a favor que se limiten los choferes de distintos jueces, que tengan cuentas o bolsas que les permitan pagar ciertos restaurantes, comidas o ejercicios sociales? Pues todos los mexicanos vamos a estar a favor de que haya una auscultación real de ese dinero. Todos vamos a estar felices de esa política pública, por supuesto, pero lo vamos a empezar viendo como un argumento electorero de campaña, donde hoy día lo que necesita México son contrapesos, donde realmente el Poder Judicial es un poder que se hace no porque el que tiene la mayor popularidad o tiene la mayor cercanía con el presidente de la República. El Poder Judicial es un poder totalmente técnico, que la gente que tiene una carrera de abogacía o de especialidades, conoce todas las distintas áreas, ya sean electorales, penales, civiles, familiares, administrativas, y no es únicamente porque tiene una popularidad o una cercanía y lealtad con el Ejecutivo. Pero el presidente pretende que sea así, que sea un concurso de popularidad en donde vayan elecciones. Es llevar a la arena electoral justamente un tema que va a salir totalmente positivo para la ciudadanía, donde va a pedir que con el voto puedan los ciudadanos elegir a jueces y a ministros. Pues es totalmente escandaloso. Yo creo y soy un convencido que México y todos los países demócratas avanzan por los mismos contrapesos. Son realmente el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo poderes autónomos que tienen que tener la certeza y la garantía que su trabajo tiene una vinculación y una coordinación, pero nunca una subordinación como se quiere y se pretende hacer hoy día con el Poder Judicial. Claro que se tiene que destinar dinero. Por supuesto que se tiene que profesionalizar el trabajo de este Poder Judicial, por supuesto que se tienen que crear cuadros y una carrera perfecta y profesional dentro de esta burocracia judicial donde van a salir mejores perfiles, pero es evidentemente un poder totalmente técnico que no tiene nada que ver con un concurso de popularidad para que esos se elijan a través del voto popular. Ahora, Sebastián, van a empezar las manifestaciones esta semana en diferentes entidades del país del Poder Judicial. Tú dijiste algo bien importante de que deben de tener contrapesos, pero el auditorio, y me ha tocado que a veces nos dicen, es que se opone el Poder Judicial al presidente, no al gobierno federal, se oponen al presidente. La presidenta ministra Norma Lucía Piña se opone al presidente. ¿Cómo hacerle entender a
las personas que siguen o son seguidoras del presidente de que esa precisamente es la función del Poder Judicial, dar un contrapeso para que la voluntad de un solo hombre no se imponga, Sebastián. Mira, un claro ejemplo que tenemos que vivir y lo podemos llevar al tema de nuestro estado. Muchas obras que se han pretendido hacer o municipios que se han querido crear, han sido los jueces los que han, a través de la técnica y a través del conocimiento legal, los que han podido poner un freno a esas voluntades del Ejecutivo. Es decir, sí hay toda una escuela y hay todo un poder que es eso, autónomo, que va a velar también por los intereses de los ciudadanos. No es únicamente el contentillo o la ocurrencia de un cierto líder ejecutivo, sino es realmente todo el conocimiento técnico de la Constitución que tiene que garantizar y obviamente salvaguardar la misma Constitución. Eso yo creo que es algo muy importante que tenemos todos los potosinos que tener la certeza y la tranquilidad. Mismo órgano ha permitido que más de 23 gobernadores hoy día del partido que están dentro del Ejecutivo hayan podido llegar a esas funciones debido y derivado al buen ejercicio también y confirmando y obviamente legitimando esas decisiones populares y de todos los ciudadanos. Eso es lo que está en juego. Se ha consolidado una democracia donde el poder ejecutivo, legislativo y en en particular el judicial ha complementado y ha garantizado esta democracia que hoy día tenemos. Insisto, es un espacio totalmente técnico, que no puede ser sometido a que sea al contentillo de un ejecutivo. Y hoy día, ¿cómo se conforma el poder judicial? Hay que decírselo al propio auditorio, pues son 11 ministros, de los cuales los 11 son ternas que manda el poder ejecutivo a través del Senado, donde la deliberación, el conocimiento, la exposición de los propios candidatos que quieren ser ministros, pues se tiene que hacer en una votación de la mayoría de 2/3 partes, y donde también en uno de la judicatura, que es parte del órgano de todo el Poder Judicial, pues lo designa el propio presidente de manera directa. Entonces, si hay un enramado, hay toda una institución que se tiene que garantizar que el trabajo sea totalmente técnico y con conocimiento de la materia. Ahora, me quiero detener en esta parte, porque sí hay un proceso de votación y de representación popular a través del Senado de la República, porque el presidente ha tratado de vender la idea de que estos son como decisiones de cúpulas, de una sola cúpula, y ha dicho, miren cómo en Estados Unidos sí es por votación popular, pero también hay que decirlo, que el sistema democrático en Estados Unidos funciona de manera distinta al sistema democrático mexicano. En Estados Unidos, si no cabe esa ejemplificación y ese paralelismo, es totalmente errado, porque hay un colegio electoral totalmente distinto y las votaciones en los estados es totalmente diferente, como se garantiza y se ponderiza efectivamente en México. Aquí cada ciudadano su voto vale. Y qué bueno, y lo celebro porque ese es el valor de la democracia. En un tema técnico, en un tema totalmente de conocimiento de la materia, no puede ir alguien que tiene unas simples ganas o una cercanía o tiene una lealtad o es muy popular para poder ocupar un espacio donde ha sido muy importante. La carrera judicial y la carrera de este espacio del Poder Judicial es una carrera muy seria. Y yo a veces lo planteo también como sucede en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hay una tradición dentro del instituto que prepara y da maestrías y da conocimientos y crea nuevos cuadros dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que puedan ir poco a poco, ir haciendo una carrera diplomática. Es lo mismo que sucede en el Poder Judicial. Se debe de profesionalizar y por supuesto que impulsar a nuevos cuadros, a nuevos abogados que garanticen el dominio de X o Y materia. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar y que haya un contrapeso. A ver, Sebastián, hay una propuesta. Se quita 15,000 millones de pesos a los fideicomisos, 13 de 14. Se les quita lo económico. Ahora, quítales las figuras especializadas en lo judicial. Pues, ¿qué va a pasar entonces con el Poder Judicial? Es una reforma, insisto, que viene del encono de la ausencia de poder pasar las reformas que nosotros conocemos, que era el plan A y el plan B, y ahora lo quiere llevar a una campaña electorera, a una campaña popular, donde vamos a ver, y lo vimos en este fin de semana en distintas plazas públicas, donde ya se está hablando quién no va a estar a favor de que se les reduzcan los gastos y se les pueda auditar los gastos a este Poder Judicial. Pues yo creo que todo mundo.
pero lo que está de fondo es que tenemos que garantizar el conocimiento y la carrera que acredite el historial de estos perfiles que van a ocupar en un poder tan importante como es el judicial. Ahora, más allá de si se logra o no, porque tú dices, esto es una cuestión de hacer campaña. Más allá de si se logra o no la modificación, la reforma al Poder Judicial, por lo pronto está generando una polarización tremenda. Desde el viernes veíamos aquí mismo en San Luis Potosí al Poder Judicial Federal en manifestaciones, saliendo a las calles, levantando la voz, y lo hemos visto a lo largo y ancho del país. Insisto, el viernes comenzaron, pero amagaron conseguir en este tipo de manifestaciones en contra de estas determinaciones, en contra de la eliminación de los fideicomisos y en contra de la reforma que está proponiendo el presidente. Por lo pronto, mientras se logra o no, se está generando una polarización. Totalmente, son trabajadores. Y como lo decías, una condena de la sociedad hacia el Poder Judicial impartidor de justicia. Imagínate, es el peor de los mundos cuando sabemos que hay familias y donde hay perfiles que han dedicado una carrera dentro de este poder tan importante y que ha servido como contrapeso en nuestra historia reciente democrática de México, donde no se les puede garantizar que puedan tener acceso a sus trabajos o a sus pensiones o a los rendimientos que fruto de su trabajo. Pero y además, eso es digo una cosa, Sebastián, como ciudadanos no tendríamos que poder confiar en el Poder Judicial. Porque, a ver, estamos enfrentando, y lo revisamos la semana pasada con algunas organizaciones de la sociedad civil, el nivel de impunidad de los delitos, pero además la falta de denuncia, de cómo los ciudadanos ya ni siquiera se acercan a denunciar o presentan la denuncia y ya no le dan seguimiento porque no confían en la procuración e impartición de justicia. No estamos generando una tormenta perfecta para quien comete un ilícito, un delito, una irregularidad, porque lo que estamos haciendo es que la gente pues no confía en el Poder Judicial. Se tiene que apostar al fortalecimiento de las instituciones, y este es un momento muy importante dentro de la historia política de México, donde son estos poderes autónomos, nada subordinados, donde tienen que invertirse y se tiene que garantizar que su trabajo va a representar y son totalmente leales a los ciudadanos con un conocimiento de carrera de la técnica que están implementando. Eso es lo que se tiene que hacer, instituciones fuertes, porque el día de mañana estará otro presidente o presidenta y después estarán otros servidores públicos, pero las instituciones son las que van a prevalecer y deben de estar dotadas de recursos y de fideicomisos que garanticen este trabajo, que puedan darles la oportunidad de realizar sus mismas tareas. Cuando estábamos repasando esto, compañeros, se me vino a la mente una cosa para el auditor, una pregunta. ¿Ustedes se dejarían defender por una persona 90% honesta, 10% con experiencia? Muy fácil, y yo creo no, que decidiera tu destino, porque no es que te vaya a defender, esos son los abogados, pero el juez, el que va a decidir tu destino, si terminas o no en la cárcel, si enfrentas o no una sanción. Que me defienda porque es bien honesto y tiene 10% de experiencia, no ha entrado pero es muy popular. Que me defienda. Es nuevamente una campaña populista para poder llevar a los ciudadanos un discurso que en el discurso suena muy alegre y suena muy taquillero. Al final yo creo que cualquier ciudadano queremos ir con el doctor o con el oncólogo, y no queremos ir con un brujo o con un aprendiz que simplemente por ser popular podrá trabajar y ahora sí que darnos un diagnóstico de la salud que tenemos cada uno de todos los mexicanos. Tenemos que apelar a que la política se tiene que profesionalizar, que las instituciones tienen que estar dotadas de recursos y que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Sebastián, como siempre, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Erika, y finalmente sumarme a las condolencias de esta casa productora, mandarle un gran abrazo a toda la familia Torres Corzo, y desde lo profundo del corazón, de verdad, agradecimiento al abuelo, al padre, al hermano mayor, al líder económico, al socio y finalmente al ciudadano potosino que todos vimos en Don Teófilo, y de verdad me sumo a las condolencias a esta casa productora y a toda la familia Torres Corzo. Te lo apreciamos mucho, Sebastián. Muchas gracias. Altavox.